Dios les bendiga en este momento. Siempre doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder llevarles a ustedes una reflexión de la bendita palabra del Señor. Y hoy precisamente voy a tomar un pasaje que está en Lucas capítulo 15 y que precisamente este pasaje habla de la parábola del hijo pródigo, que muchos de nosotros hemos oído muchas veces, pero quizás en esta hora usted puede obtener algo que le va a servir para su vida espiritual. Y yo quiero tomar un versículo y de ahí, con la ayuda del Señor, extraer un tema. Es el capítulo 15 de Lucas y versículo 17, donde dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? He titulado esta reflexión de la siguiente manera: después del sufrimiento volvemos en sí. Como bien sabemos, este pasaje de la Escritura nos muestra a un padre de familia con 12 de sus hijos. El menor quiso que le diera la heredad y tomó la determinación de alejarse de su casa, de su hogar. Y yo puedo observar en esta parábola que por ningún motivo el padre obstaculizó eso, le dio libertad para que su hijo tomara su herencia y se fuera e hiciera como él quería vivir. Eso era lo que quería. Entonces, ¿qué ocurre en nuestra vida? Nosotros llegamos también y aceptamos a un Padre Celestial, y Dios nos dio el poder de llamarnos hijos de Dios. Y por la gracia del Señor, tanto usted como mi persona somos hijos de Dios. Pero dentro de esta familia espiritual lo hacemos a nuestra propia voluntad. En este pasaje que estoy leyendo me doy cuenta que el padre no quiso colocar ningún obstáculo y por ningún motivo quiso detener a su hijo menor. Se calló y dejó que él tomara su propia determinación. ¿Esto qué me enseña? De igual manera, nosotros en el camino del Señor vamos a vivir voluntariamente, porque nosotros necesitamos precisamente el amor del Padre. Pero si alguno quiere alejarse del Padre, voluntariamente lo puede hacer. Dios no le va a colocar objeción alguna, no le va a colocar ningún obstáculo, le va a dar libertad para que usted tome su determinación. En otras palabras, para que usted viva el Evangelio como usted lo desee o como usted crea que lo está haciendo. Muchos cristianos hoy en día viven el Evangelio a su manera. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios jamás va a violar nuestra voluntad, en ninguna manera. Si queremos seguir a nuestro Padre Celestial, debemos hacerlo voluntariamente, porque Dios no nos va a obligar. Dios tiene todo su poderío, su majestad, su gloria. A Él no le falta absolutamente nada. Los que estamos necesitados somos nosotros los pecadores, y ese privilegio lo tenemos. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Escritura? Que debemos hacerlo voluntariamente, para obtener todas las bendiciones y todos los privilegios que hasta el momento, por su palabra y por su gracia, lo hemos tenido. Este muchacho entonces comienza a hacer su vida a su manera, comienza a pensar a su manera, comienza a conducirse como a él le parece lo mejor. En otras palabras, se desorganiza y comienza a gastarse
esa heredad, esa bendición que su padre le había dado. Nosotros tenemos este privilegio de nuestro Padre Celestial y tenemos tantas bendiciones, ¿verdad? Y Dios nos va a permitir que hagamos lo que queramos con ella. Pero yo creo que esta palabra nos enseña realmente qué debemos hacer con lo que el Señor nos ha provisto hasta el momento con su gracia. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, ahí comenzó el hijo pródigo a sufrir. Ahí comenzó este muchacho a ser quebrantado. Miremos con claridad que Dios no está interviniendo en él. Él está haciendo su propia vida. Dios no se mete en alguna área de su vida en ninguna manera. Él mismo toma esa determinación y comienza a faltarle. ¿Por qué? Sencillamente, cuando el hombre o la mujer de Dios se alejan de él, es lógico, nos comienza a faltar muchas cosas. Ya inmediatamente se corta toda bendición. Esto es precisamente para que nosotros reflexionamos. El versículo 15 dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Hoy me impresiona cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando queremos vivir la palabra como nosotros pensamos que es correcto, cuando queremos conducirnos a nuestra propia manera, va a venir sufrimiento, va a venir un quebrantamiento duro. Pero mire que Dios no está tomando ninguna iniciativa ahí. Dios no está interviniendo. Él mismo está entrando en sus problemas por su propia rebeldía. Ese es precisamente el fruto de la rebeldía del hombre, dándome entonces a entender el Señor que siempre Dios va a respetar nuestra propia voluntad. Dios jamás ha violado ni violará la voluntad de ningún ser humano, porque Dios nos ha dado un libre albedrío, una libre voluntad para que lo adoremos y lo glorifiquemos voluntariamente, y si no queremos, pues hagamos de pronto como el hijo pródigo, nos alejemos. El versículo 16 nos muestra que deseaba llenar su vientre de las algarrobas, o sea, de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Vino la crisis, vino el problema para el hijo pródigo. Cuando una persona, teniendo un padre tan hermoso y tan maravilloso como el que nosotros tenemos, y nos alejamos y comenzamos a vivir a nuestra manera, inmediatamente cesan los privilegios. Todo nos sale mal. Viene el problema, viene la aflicción, viene la desesperación. Nos comienza a faltar muchas cosas. Esto lo digo para que reflexionemos en este momento, porque este hombre deseaba comer alimento para cerdos. Muy bajo esto, se lo digo. Mire hasta dónde puede llegar una persona que abandona al Padre Celestial, una persona que un día hizo un compromiso con el Señor y le aceptó como el Salvador suficiente de su vida, y en cualquier momento lo deja y lo abandona. ¡Qué tristeza! ¿Cómo llega a experimentar bajezas tan impresionantes? Porque realmente es lo que nuestro mundo proporciona. Pero aquí quiero mostrarles algo impresionante.
Dios no está aquí obrando. Dios no está aquí interviniendo. Él nos está mostrando la situación de este muchacho. Este precisamente es el fruto de su rebeldía. Comenzó a faltarle porque estaba lejos de la presencia de Dios. Dios jamás, estoy completamente seguro que le ha faltado a usted, desde que esté tomado y bien agarrado de su presencia. Pero en el momento en que nos alejemos de su presencia, vamos a tener falta de muchas cosas. Pero aquí me llama la atención en lo siguiente, el versículo 17 que dice él, y volviendo en sí. ¿Esto qué me da a entender, mi hermanito y mi hermanita querida? Que le llegó la razón. Y volviendo en sí me da a entender que había cometido una locura, que no se había dado cuenta, que se había equivocado y había dejado a su padre que lo tenía todo. Pero cuando viene el sufrimiento, cuando viene el quebrantamiento, cuando viene el proceso divino, ¿qué sucede, mi hermano? Volvemos en sí. Eso es lo que la Escritura me dice. Entonces, después del sufrimiento, volvemos en sí. Reconocemos lo siguiente. Y yo quiero mostrarles que lo primero que él dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? Y yo no tengo nada que comer. Este joven vuelve en sí y se da cuenta que en la casa de su padre hay abundancia. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene el quebrantamiento para nuestras vidas, entonces nos vamos a dar cuenta que en la casa de nuestro Padre Celestial, que con nuestro Padre Divino hay abundancia, que Dios tiene muchas bendiciones preciosas para nuestras vidas. Fue lo primero que él se dio cuenta, dando a entender que separados de él nada podemos hacer. El versículo 18, mire, en el momento que vuelve en sí, dice el joven rico, me levantaré e iré a mi padre. Mire lo que hace el sufrimiento. Mire, hermano, lo que hace el quebrantamiento. Nos hace volver a Dios. Qué precioso es la palabra del Señor. Y Dios no está obrando en nada. El quebrantamiento, el sufrimiento nos hace volver en sí. Y dijo, me levantaré, iré a ¿qué? A mi Padre. En segundo lugar, y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, en segundo lugar, cuando viene el quebrantamiento, cuando viene el sufrimiento y volvemos así, reconocemos que hemos pecado. O sea que el quebrantamiento, el sufrimiento es una gran bendición para cada creyente. Para usted, hermano, si está sufriendo, si está siendo quebrantado, tenga la absoluta seguridad que Dios le está confirmando a usted que usted va a reconocer en qué área, en qué parte le ha fallado al Señor. Y dice, y paso al versículo 19. Mire, a mí me llama mucho la atención esto. Y quiero compartirlo con todo mi corazón y con toda mi alma. Aquí dice, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Hazme como a uno de sus jornaleros. Era el hijo menor, pero fue tanto el sufrimiento que lo hizo razonar y volver en sí, que se dio cuenta
que ya no era capaz de que él lo llamara su hijo. Quería ser ¿qué? Un jornalero, un servidor. El sufrimiento nos lleva a reconocer que nosotros debemos ser servidores del Señor. Y qué precioso y maravilloso cuando tenemos muy claro eso. Dios nos ha llamado para que le sirva. ¿Cuántas veces y en cuántos momentos Dios nos ha llamado a usted para que le sirva como le servía antes? Me llama este pasaje la atención. Bien, gloria a Dios. Y dice, y cuando dice, versículo 20, versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Su padre no fue a él. Qué pena. Está esperando usted que Dios venga a usted. Estamos muy equivocados según la palabra. Tenemos que nosotros tomar una determinación e ir nosotros a Dios. No esperar que Dios venga a usted. No, vaya, levántese. Si está pasando el quebrantamiento, el sufrimiento, la crisis en su vida, la aflicción, algún problema, eso lo está llevando para que usted se levante y vaya a Dios y nuevamente tengan una reconciliación genuina y maravillosa. Y fue, y dice que aún estaba lejos, lo vio su padre, estando lejos. ¿Cuántas veces, hermano querido, hemos estado lejos del Señor? Y a pesar de que estamos lejos, Dios nos está mirando y está siendo movido a misericordia. ¿Cuántas veces nos alejamos de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces nos alejamos de la oración, de la lectura de la palabra, del devocional que llevábamos continuamente? Y aún así de lejos, todavía Dios es movido a misericordia. Y viene, dice la Escritura, en el versículo 20, y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. Cuando me levante, cuando tomo una determinación, el Señor es movido a misericordia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos solo el fruto de su misericordia, y nosotros hacemos mover a Dios en su misericordia siempre que volvamos en sí, siempre que reconozcamos que estamos fallando, que estamos faltándole al Señor. En ese momento Dios es movido a misericordia y nos tomará y nos levantará para la gloria de su nombre. En cuarto lugar, versículo 21, y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Yo quiero mostrarles el último versículo, y es el versículo 22. Claro que este tiene hasta el 32, pero voy hasta el 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y vuelve este hijo a ser bendecido por su padre y a tener privilegios grandes. Después del sufrimiento, después de la aflicción, después del quebrantamiento, ¿qué pasa? Nos volvemos a nuestro Padre, nos volvemos al Señor. Así que este momento es precioso y maravilloso para que usted venga al Señor.
Si esta bendita palabra ha sido una bendición para usted, oremos al Señor y compartámosla. Señor, muchas gracias te doy por esta bendita palabra. Señor, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe a aquellos hijos pródigos que reconocen y que volvieron en sí, que después del quebrantamiento van a ir hacia ti. Estoy completamente seguro que tú tienes tus brazos abiertos, Padre Celestial, para recibirles en el nombre de Jesús de Nazaret. Que mi Señor Jesucristo les bendiga. Hasta la próxima, por favor.